no le dan dinero. ¿Qué tú quieres Hablamos que de ese tema más adelante. Tenemos a José Ricardo, que está ahí ya en línea a través del Zoom. Recuerden que él es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, fue congresista, fue director de migración, es un reconocido abogado. De los que lee. De lo que lee y de lo que tiene buenos casos, sobre todo en Santiago. Pero de lo que lee, porque hay abogados que no leen. Que dejan mucho dinero y yo me alegro porque eres mi amigo y yo con un amigo que le vaya bien, ¿verdad que sí? Uno se alegra. Saludos, doctor, y gracias por aceptar. Acaba de salir airoso con su representado, el doctor Migalán. Así es, así. Que ya eso supone que se hace efectivo en los próximos días. Sí. Lo que resta. Baja que allá había una relación de amistad muy profunda. Sí, pero hay que sacar copias. Parece que contrario. El amigo tuyo que te fue a defender a ti por la acusación aquella de difamación. Te dijo a ti hay que sacar copias, no te voy a cobrar. Sí, hay que sacar copias. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Bueno, ¿cómo va todo? Muy, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Igual nosotros. Aunque debo anotar que ciertamente he manejado casos importantes, pero todavía no he tenido la suerte de ser abogado de don Héctor Herrera. O sea que no hay cuarto. Como decimos los cibaeños, no hay cuarto. Bueno, yo le voy a decir a usted, Nanfi Rodríguez ha sido abogado mío. Y mire, imagínese usted. Mire, doctor, desde el punto de vista técnico y por supuesto hasta político como usted, pero apelamos al abogado que conoce todo ese andamiaje jurídico, todos esos instrumentos jurídicos. Esta discusión que hay con respecto al tema del fideicomiso y sobre todo si se estipula en la ley, si es en el reglamento, el hecho del comité técnico, el hecho de, ¿cómo se llama la figura? Fideicomiso adherente. Todas estas cosas que usted, me imagino ya que la ha chequeado, lo ha estudiado, y me gustaría conocer, o nos gustaría conocer su punto de vista en ese sentido. Sí, mira, primero que nada, gracias por la oportunidad, y para hablar de ese tema, a mí siempre me ha gustado ir un poco atrás, porque no se podría comprender la situación de los Punta Catalina si no nos vamos a la historia de la generación eléctrica moderna, vamos a decir. Ustedes saben que al final de los 80, a principios de los 90, hubo una crisis de generación terrible. Y en ese contexto fue que se inició el tema de la generación privada en la República Dominicana. En medio de esa crisis, el Estado Dominicano firmó contratos, como yo digo, a punta de pistola, complejísimos, en los cuales el Estado ha tenido que pagar incluso por plantas que están apagadas, en el momento que están apagadas. Entonces, durante todo este trayecto, en esas condiciones, hay un oligopolio que sirve energía eléctrica, que genera la energía eléctrica y que en cierta medida ha estado expoliando al pueblo dominicano y expoliando al Estado. ¿Cómo surge Punta Catalina? Como una necesidad de que el Estado interviniera en el mercado de la generación para forzar a esos generadores al cambio de matriz energética. Por ejemplo, que la mayoría de ellos tienen matriz energética costosa, no han querido hacer las inversiones. Entonces, obviamente, como no había otra fuente de abastecimiento de generación eléctrica, pues entonces ellos estaban comiendo con su dama. Se supone que Punta Catalina es un esfuerzo que se ha hecho con el objetivo de intervenir en el mercado para forzar que ellos hagan las inversiones en sus generadores para abaratar los costos de generación, y al mismo tiempo es una forma, diríamos, de estabilizar el mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Punta Catalina está supliendo el 28% de la generación en el país y está en capacidad de incidir en los costos de esa manera. ¿Cuál es, en ese contexto,
es que se hace Punta Catalina, que se supone que debe permanecer en manos del Estado durante un trayecto hasta que logre ese objetivo. Entonces, el gobierno viene ahora y decide crear este fideicomiso en un contexto en que Punta Catalina no ha cumplido su rol histórico. Está enajenando el patrimonio a nombre del fideicomiso y lo está haciendo de una manera en que, en pocas palabras, está regalando a Punta Catalina eventualmente. ¿Por qué decimos esto? Regalando, doctor. Regalando, doctor. Regalándola. Porque se critican, por ejemplo, los contratos de la privatización, se critica. Se critica pero la privatización tiene la ventaja de que el sector privado tiene que aportar el dinero. Pero en pocas palabras, se le están dando poderes ilimitados al comité técnico, incluido el poder de relevar al fideicomitente al Banco de Reservas, la fiducia del Banco de Reservas, que se pone como una garantía de que es el Banco de Reservas que va a administrar. El Banco de Reserva en ese contrato lo que hace es jugar, yo diría, como de placebo para lubricar el contrato. Pero en la práctica, quien tiene todos los poderes, quien realmente decide, es el comité técnico. Entonces, ¿cuál es, entre todos los vicios que tiene ese contrato? El fundamental es el tema del fideicomitente adherente. Porque, obviamente, si se observa y se lee el contrato, tú te das cuenta que eventualmente se está ponderando que Punta Catalina en su momento pase a ser una generadora y que se cambie la matriz energética a la matriz de gas. Entonces, si eso pasa, va a ser necesario hacer una inversión, y ahí es donde entran el fideicomitente adherente y donde eventualmente el Estado puede comenzar a perder el control de la propiedad de Punta Catalina. ¿Y qué tan amplio? José Ricardo, diríamos de orden, ¿no? ¿Qué tan abierto es ese artículo que habla del fideicomitante adherente? O sea, ¿qué tan amplio es? ¿Cuál es la limitación? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O si tiene algún tope en la inversión? No tiene ningún tipo de limitación. Simplemente se refiere que podrán admitirse fideicomitentes adherentes con el objetivo de que sean compañías o personas privadas que se podrán adherir al fideicomitente. Sin pasar por el Congreso. No, porque ya después que el Congreso apruebe eso, ya eso tiene el valor de una ley. Tiene el valor de una ley. Bueno. Entonces, es un problema tú pensar, ¿qué necesidad? Para todo esto, también el Estado Dominicano está transfiriendo su principal activo. Pero si nosotros vemos en el contexto que esto se está haciendo, en el presupuesto general de la Nación para el año 2022, está contemplado un ingreso de 1.500 millones de dólares, que es por la venta de activos del Estado. ¿Y qué tipo de activos tiene el Estado Dominicano en capacidad de poderse colocar en el mercado con cierta rapidez que valga 1.500 millones de dólares? ¿Cuál es? No, el único que podría generar eso rápidamente sería Punta Catalina. O sea, el gobierno no está siendo transparente. Encima de eso, tiene cláusulas en que el pueblo dominicano nunca va a saber quiénes son los fideicomitentes adherentes. Nadie va a saber porque también tiene cláusula de confidencialidad en la cual el pueblo dominicano, que es el propietario de ese activo, nunca va a poder tener acceso a la información debida para la transparencia. O sea, la gente se ha ido por el tema de la ley de compra, que es lo que me parece a mí
menos relevante, porque obviamente por la naturaleza de ese negocio, que es un super negocio, que según se ha explicado, le deja al Estado Dominicano alrededor de 250 millones de dólares por año. Ese es el promedio que va a dejar Punta Catalina. Entonces, si hay un negocio de esa naturaleza, no hay hasta ahora ninguna queja en la administración, ni siquiera, porque las quejas el pecado de origen de Punta Catalina está yo diría que en la construcción, porque se dice que ahí hubo prebendas de Odebrecht, etcétera, pero en la administración yo no he oído que haya habido ningún problema. Entonces, vienen y donan esto al fideicomiso 30 años. ¿Tú sabes lo que significa 30 años? La vida útil de esos generadores. O sea, cuando eso se termine, con esos 30 años, ya ahí no hay nada. Ya ahí obligatoriamente tendremos que haber migrado a otros generadores. ¿Y quién va a hacer esa inversión? O sea, yo no entiendo lo que está pasando. Yo lo que creo que ese fideicomiso, la figura puede ser usada, porque no tiene base legal, esa es la verdad, porque en la ley del fideicomiso hipotecario se puso un ripito que dice que podrán haber perdón doctor, un quejo, José Ricardo. Así le decía el profesor Artañán Pérez Méndez, cuando tú te caes como una cosita de es un ripio un fleco, una cosa. Un fleco, exacto. Le agregan cositas para poder justificar cosas. Podrán haber otro tipo de fideicomiso. En mi criterio, el fideicomiso público no está regulado en la República Dominicana. No es mi criterio, no lo está. No lo está, porque la ley de fideicomiso que existe para el desarrollo del mercado hipotecario de la República Dominicana. Pero sobre esa base tú no puedes desmontar todo un andamiaje constitucional que establece una serie de requisitos para la gestión, para la administración, para la disposición de los bienes públicos. O sea, tú no puedes a base de ese ripito decir que se puede, porque a partir de ese ripito es que vienen y colocan la posibilidad del fideicomiso público en el reglamento de la ley. Doctor, ¿cómo usted va a desmontar toda una estructura legal de carácter constitucional, de carácter legal, que regula la gestión de la propiedad pública con esa cosita, con esa simple mención así? Y usted va a constituir un condominio sin que haya ninguna cosa que regule cómo debe funcionar el fideicomiso público, porque en los estados que eso se hace, México tiene mucha experiencia, por ejemplo, con el tema del fideicomiso público, pero ellos tienen una ley que la regula, y a pesar de eso, el robo que ha habido en torno a los fideicomisos en México, por ahí andan los datos rodando, que ya López Obrador ha tenido que cancelar más de 100 fideicomisos que han significado un latrocinio contra el erario público. Entonces, ¿qué le cuesta al gobierno? Si quiere insistir en la figura del fideicomiso, bueno, pero ellos tienen el Congreso, pueden hacer la ley de fideicomiso público. Vamos a suponer, porque el Congreso lo aprueba, bueno, ya eso tiene fuerza de ley. No entremos en la discusión legal, pero entonces tú tratas de hacer un contrato de fideicomiso en el cual tú des la garantía que la sociedad dominicana le está exigiendo al gobierno. No me ponga que tú vas a tener a discreción un fideicomitente adherente del cual tú no sabes, que tú nunca vas a poder saber quiénes son. Doctor, la pasada semana, Sí. el presidente Abinader en Madrid, España, se sintió muy molesto a responder a unos colegas de un programa amigo diciendo que dónde estaba la parte privada, que dónde está, porque el beneficiario finalmente va a ser el Estado a través del Ministerio de Hacienda, y está el Banco de Reserva, que es del Estado, y está no sé qué otra institución mencionó. Entonces, su experiencia como abogado, ¿le dice a usted que ese bien continuará en manos del Estado, o
pasa de manera completa o parcial al sector privado? Mira, el tema es que en manos de quién va a estar el fideicomiso. Por eso yo he dicho que este tema no es personal. Yo soy amigo de Celso Marrancini, por ejemplo, que es una persona que yo conozco como íntegra, que nadie puede hablar de Celso en este país. Ahora, así es. A partir de que eso sea parte del fideicomiso, ya queda en manos de la discreción del comité técnico decidir lo que le dé la gana con Punta Catalina. ¿La gana, doctor? Lo que le dé la gana pueden hacer. No, pero así no. Porque es que busca las facultades, están ahí. Ya. O sea, ellos pueden recibir fideicomitentes adherentes. Tienen todas las facultades, tienen la capacidad para quitar la fiducia del Banco de Reserva. ¿En qué estamos? Entonces, por ejemplo, si yo fuese una gente de mucha plata, ¿podría después en el futuro agregarme ahí? Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el tema? Yo creo que el gobierno no ha sido honesto, porque es bueno que en medio de todo esto aclaren de dónde es que ellos piensan vender 1.500 millones de dólares de activos que se supone que van a ingresar en el presupuesto de este año. ¿De dónde van a salir esos 1.500? Que lo expliquen. Eso sería interesante para saber si es verdad que Punta Catalina no va a ser vendida. Sí, porque... Pero no es solamente con Punta Catalina. Mira, aquí se está relajando con el tema del fideicomiso público. Ya tienen un fideicomiso para la policía. Y le entregaron la reforma de la policial a Naciones Unidas. Imagínate tú. Entonces, encima de eso, estamos hablando del fideicomiso de Pedernales. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué un fideicomiso para desarrollar Pedernales? Porque esos terrenos son del Estado. Están regalando a Punta Catalina, a Bahía de las Águilas, perdón. También. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Pero con el desarrollo de Pedernales, ¿por qué hay que ponerlo en manos de un fideicomiso? Porque esos patrimonios públicos, porque te estoy hablando de que no es una sola cosa, es una práctica por la que parece que el presidente tiene cierta predilección, porque también eso ayuda a eludir los controles que tiene el Estado. Ya. ¿Entiendes? Doctor, porque una vez que tú pones un bien a nombre de un fideicomiso, el bien fue enajenado de manera irreversible. En ese aspecto, doctor, ya aquí, bueno, se ha hablado mucho de un fideicomiso. Yo no he visto la mejoría en lo particular, y creo que también el doctor viaja con cierta frecuencia, porque vive en Santiago y acá. El RD Vial, que es un fideicomiso que se hizo con los peajes dominicanos en el gobierno anterior, el gobierno de Danilo Medina, ¿usted tiene informaciones? ¿Qué tanto fluyen las informaciones de lo que se está haciendo, cómo se está disponiendo de los recursos, si hay endeudamiento, si la participación, aunque es el Estado que está incluido todo, ahí no hay ninguna persona del sector privado, pero cómo se ha manejado para uno poder visualizar tal vez los próximos que podrían venir? Mira, RD Vial nació en un contexto en que se procuraba que los peajes sirvieran para pagar el endeudamiento del gobierno y de obra pública con el Banco de Reserva. Y en ese contexto, en pocas palabras, lo que se hizo fue enajenar en las carreteras, o sea, todos los peajes. Eso lo administra RD Vial, obviamente, pero ahí hay una situación un poco diferente, porque eso está siendo gestionado por funcionarios públicos que son miembros ad hoc. Sí, bueno, ahí perdimos un poco medio se frizó el contacto. Hay que decir que esos miembros están dentro de ellos el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Hacienda y la otra institución. Obras Públicas. Bueno, está Obras Públicas, por supuesto, y Hacienda. Son 3 ministerios del Comité Técnico
que está en el caso de el fideicomiso RD Vial. Entonces, Que la chapela de él para bueno, terminar la conversación con el doctor vamos a ver saber si podríamos, a ver si lo retomamos. si lo retomamos, sí, porque se frizó. Hay que decir que él está en carretera y eso fue lo que, o sea, está en carretera y viene desde el Cibao y entonces en algún momento, bueno, doctor, ahora sí estamos, nos escucha, estamos conectados, perdimos la conexión. Usted hablaba que el caso de RD Vial es distinto, hay funcionarios que son miembros, hay dos, creo que yo le decía a los muchachos que creo que está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y otra institución que no recuerdo ahora. Sí, así es. Pero lo que te quiero decir, por ejemplo, eso se presta para discrecionalidades. Por ejemplo, ahí hay denuncias de asignación de carreteras. Perdón, me dice, ciertamente me dice el amigo Jaivan ONG Cortiñas, que está escuchando el programa como siempre, que la otra institución es el Ministerio de Economía, Planificación Exacto. y Desarrollo. Sí, eso fue una medida, bueno, pero de todas maneras, ese fideicomiso automáticamente lo que hace es que los peajes son propiedad del fideicomiso y lo que resulta de eso lo administra ese fideicomiso y obviamente eso se coge para pagarle deudas al Banco de Reserva, etcétera, pero además ahí se manejan, como yo decía, una cantidad enorme de recursos que no se están usando de manera discrecional. Ahí, por ejemplo, hay denuncias de que hay carreteras, yo decía, que han sido asignadas de grado a grado con fondos del fideicomiso RD Vial, etcétera. Yo no puedo afirmar eso porque no conozco la información, porque generalmente el fideicomiso también tiene esa ventaja. Ellos no tienen que rendir cuenta. Entonces, es un tema que sería interesante que se legisle al respecto, para que si el Estado va a seguir manejando fideicomisos públicos, que yo no digo que no lo haga, el tema es tratar de hacerlo de manera transparente. Primero, vamos a aprobar una ley de fideicomiso público, porque el fideicomiso público tú no puedes decir que tú vas a tener, como el caso de Punta Catalina, un nivel de confidencialidad que tú no estarías obligado a rendir cuenta de ningún tipo. Por ejemplo, Punta Catalina no va a tener ningún tipo de supervisión. El comité técnico va a poder decidir quiénes son los auditores que van a ir a hacer la auditoría de su trabajo. O sea, no hay ningún tipo de supervisión que garantice al pueblo dominicano que uno de sus principales activos, y dicen que el más importante de todo en este momento, no hay garantía de que, por ejemplo, haya una supervisión ni de Cámara de Cuentas ni de nada, porque es que el bien queda automáticamente enajenado. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, sea lo que sea que se vaya a hacer con Punta Catalina, si el tema es de procurar una administración, se puede perfectamente licitar con entidades especializadas una administración, y eso se hace sobre la base del sacrificio de un porcentaje. Y no tienes tú necesariamente que enajenar eso para que después un comité técnico que no está obligado a rendirle cuenta a nadie, entonces pueda tomar las decisiones que quiera. Entonces eso no puede ser. Hay que esperar que Punta Catalina cumpla el rol para el cual fue concebida. ¿Cómo Eventualmente, cuando tú veas que Punta Catalina ya, por ejemplo, ayudó a regular el precio de la energía en el mercado, porque ese es su objetivo fundamental. Bueno, pues tú puedes ir pensando qué tú haces, si capitaliza, etcétera. Pero ¿cómo tú puedes venir a decir que tú vas a enajenar acá a Punta Catalina, ponerla en un fideicomiso, perdiendo totalmente el control de eso, permitiendo inversión privada, cuando tú, en un momento en que tú estás comenzando a desmontar
el subsidio eléctrico, el subsidio, y se lo está pasando al consumidor. ¿Y qué le parece, doctor? ¿Qué le parece? Usted fue diputado por mucho tiempo, ¿verdad? De los más activos. Sí. ¿Qué le parece de la hora los colegas? Usted sigue siendo legislador desde el punto de vista práctico. Los colegas suyos que dicen que eso llegó ahí y que ellos lo aprobaron, pero que no leyeron. ¿Qué le parece esos criterios? Porque no fueron uno solo. Nos hemos dado cuenta que fueron cualquier cantidad. Hasta lo más progresista. Sí. Sí. No, porque eso es un acto de irresponsabilidad. Vamos a estar claros. En el Congreso todo el mundo sabe que, por ejemplo, con los legisladores de gobierno endosan todo lo que manda el gobierno regularmente. Es imperdonable que los de oposición, sabiendo que se estaba disponiendo de uno de los principales activos, no se hayan detenido a ocultar la operación, porque para eso hay que se le paga. Sí. O sea, ¿Se parte la fiscalización? Claro, entonces tú no puedes, y para eso la Constitución incluso manda que ese tipo de cosas vayan al Congreso, porque es un tipo de cosas tan delicadas que se supone que tienen que en cierta medida ser ungida por los delegatarios de la soberanía popular, que son los congresistas. Entonces, eso no tiene otra palabra que no sea irresponsabilidad. Esa es la verdad. ¿Cómo no, doctor? Sabemos que usted tiene compromisos, ¿verdad? Inclusive que siempre ahora... Antes duraba un tiempo aquí en la capital, pero ahora está llegando como los santiagueros de reversa en el vehículo, de reversa para no tener que dar la vuelta cuando vuelven a Santiago. Está el tema migratorio ahí, unas declaraciones que dio el actual director de migración. Si rápidamente usted nos puede decir cómo ve pues las últimas acciones en materia migratoria y sobre todo con respecto a la situación de Haití del gobierno dominicano. Mire, le voy a decir con toda honestidad, yo estoy preocupado con las declaraciones del director de migración, sobre todo porque vienen precedidas de unas palabras del presidente de la República en una entrevista que diera al programa Hoy Mismo, en la cual él dijo que era ilógico, que había que modificar la ley de migración porque era ilógico que para poder legalizar los haitianos que trabajan en el país, que tuvieran que ir a Puerto Príncipe. Desde ese momento yo alerté al pueblo dominicano que tiene que pararse en dos patas, porque la ley de migración no se le puede poner la mano. Número uno. El anuncio del director de migración no es más que una implementación administrativa de la disposición del presidente, que viendo la dificultad de modificar la ley de migración, probablemente ha decidido implementar un plan de regularización de trabajadores extranjeros de manera administrativa. Y esa es una facultad que se puede ejercer bajo reserva de ley. No puede la administración pública, cualquier decisión en esa dirección que tienda a relajar las disposiciones de la ley de migración y las disposiciones del reglamento de la ley, pero no solamente de eso, de la ley de visas. Porque el problema es cuando tú has visto, aquí se contratan trabajadores para ir a España, Canadá está contratando muchos ciudadanos dominicanos, y publican a cada rato. ¿Y cuando tú has visto que ellos se van allá y después que están allá son cosas? Eso se hace para tú poder entrar a un país. Tú necesitas tener un permiso de ingreso para presentarte a un oficial migratorio. Y ya ese estado tiene que saber a qué tú vienes. Pero el estado no puede salir a desencarrilar la ley y el reglamento para beneficiar a los grupos empresariales. En pocas palabras, yo estoy atento a ver cuáles son los requisitos que ellos dicen que van a hacer. Pero ya le puedo adelantar a mi querido amigo Enrique que van a violar la ley. Y que obviamente eso debe ser enfrentado en los tribunales
y en cualquier plano que sea necesario enfrentar, porque eso es un plan de regularización por vía administrativa que se va a llevar de encuentro a la ley. ¿Su partido Sí, iría a los tribunales, ya, doctor? ¿Su partido, ¿eh? la fuerza, iría a los tribunales con ese caso? Bueno, yo tendría, o sea, los organismos del partido tendrían que reunirse y ver, porque además vamos a esperar porque ellos no han publicado los requisitos. Él dice que Yo no sé qué requisitos. Yo, lo dice que el me presidente hace lo va a anunciar en los próximos advertirle, días, sí. lo que me hace a mí advertirle a mi querido amigo Enrique, que lo que están pretendiendo hacer es ilegal, es que él ha dicho que van a publicar unos requisitos. Y ellos no tienen que estar publicando ningún requisito, porque ellos tienen ya los requisitos contemplados La ley. en el reglamento de la ley de migración. Eso ellos, ya a partir de ahí él está diciendo, vamos a coger la ley y la vamos a usar como papel de retrete. No, así no. Eso es lo que en pocas palabras están diciendo. Y me preocupa, porque obviamente esa no es una decisión de Enrique. Esa es una decisión va para del arriba. presidente de la República. Bueno, Porque lo dijo. Él lo dijo en la entrevista. Sí, lo dijo. ¿Qué pasa? Lo más probable es que dijo, bueno, si yo apenas digo esto y medio país salió a enfrentar lo que yo he dicho, entonces obviamente modificar esa ley es complejo políticamente, ¿verdad? ¿Y cómo se ven los partidos políticos que han ido pues a una mesa de negociación ya finalmente, doctor? Estamos conversando con José Ricardo Taveras, abogado, y además de eso, secretario pues de la Fuerza Nacional Progresista. Los partidos políticos incluso que refrendaron un documento que se publicó, ¿cómo se sienten con esta aseveración y usted miembro de ese conglomerado de partidos políticos, cómo se sienten con esta declaración del director de Migración? Mira, yo te puedo garantizar a ti que una situación de esa naturaleza, ningún representante de la Fuerza Nacional Progresista la avalaría en una mesa de negociación con el gobierno. Porque es un punto, yo diría que fundamental en nuestra agenda. Porque para nosotros es el punto fundamental de la agenda del país. Entonces, obviamente, yo lo que creo que eso debe ser enfrentado. Si el director de migración dice, las empresas van a tener que acogerse a la ley y al reglamento, y si no lo vamos a multar, no tuvieran detrás de ellos apoyándolo. Pero lo que él está anunciando es que se aprestan a violar la ley, a violar el reglamento. Entonces, obviamente, yo entiendo que cualquier político responsable, cualquier partido responsable, tiene que salir a enfrentar eso. Porque tú no puedes seguir tratando este tema para satisfacer los intereses, porque esos intereses son los que quieren tener ese mercado aquí. Pero ellos lo quieren desordenado. Ellos mismos estarían felices de que le tumben cualquier decisión que haga el gobierno en esa dirección. Estarían muy contentos de que un tribunal la tumbe, porque ellos lo que quieren es este caos. Porque yo insisto, el trabajador dominicano hay lo que llama un dumping laboral que yo diría que discrimina el trabajador dominicano en su propio país. ¿Por qué? Sencillo, porque tú tienes un 54% de informalidad laboral, un mercado que te está pagando salario a nivel de 1990, pero pagando una canasta básica del 2022 bastante elevada, por cierto. Entonces, que ha sido golpeada con el tema de la inflación. Somos el quinto país con el nivel más alto de inflación en América. Entonces, y eso es mucho decir, porque si tú me dices que estamos en el número quinto, probablemente no estamos encima de Argentina, que Argentina pues, es una nación inflacionaria pobre. Sí. Eso, el populismo se metió en el tuétano de los argentinos y han yo diría que destripado esa pobre nación, pero eso significa que cuando tú tienes, por ejemplo, políticas de ese tipo y un mercado así, pagando salario a nivel de 1990, ¿qué es lo que quieren ellos? Mantener deprimido el salario. Y el gobierno lo que hace es ayudar a esos sectores y no se puede seguir en eso, porque aquí no hay mercados.
tú no tienes mercado porque tú lo que tienes es un grupo de oligarcas que desgraciadamente odian la competencia, quieren competir sobre la base de que el Estado siempre vive haciendo sacrificios, y uno de ellos, el más grave de todo, en perjuicio de los pobres dominicanos, es precisamente eso, la presencia masiva e ilegal de trabajadores extranjeros para poder pagar de la manera, pues deprimir el salario de la manera que lo han deprimido. Y eso es un crimen. Y es un crimen que la oposición debiera salir a enfrentar. Y hay que explicárselo al país para que lo comprenda. ¿Cómo no? Bueno, pues no se diga más nada. Muchísimas gracias, doctor. Y ya gracias, la próxima vez estará presente aquí. Le guardaremos un té, un café, agua, cualquier cosa que usted quiera, la carta. No, usted sabe que el año está comenzando y me estoy más en Santiago. Pero usted sabe que yo siempre trabajo 3 y 4 días en la capital. Bueno, eso esperamos. Gracias, doctor. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Bye. Gracias, igual. Estás escuchando El Imperio de la Tarde.